Y como Nacho bien lo anunciaba, hoy tenemos un invitado, investigador, que nos va a hablar de las profecías. Él es Adolfo Toro. Bienvenido a la tarde. Muchas gracias. Adolfo, pues yo les tengo una profecía. Decime. Mejor lugar que para hablar de cosas esotéricas, de miedo, de profecía, la cocina. ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro, en la cocina se pueden tratar muchos temas y este tema es muy interesante. Es más, es un tema de suprema inteligencia, que digamos que muchos han abordado desde el misticismo, desde el fanatismo y aún desde el terror, porque le tienen miedo a la profecía. Me va a parar al lado de María. Dale. Porque ¿Quieres unas para que no quedes como aceitunitas siempre de para que vayamos espaldas cuando me entrando en respondes. Claro que sí. Estamos estresadísimos comiendo aceitunas. Aceitunas. Entonces te decía, Nacho, y a ti, María, y a nuestra teleaudiencia, que la profecía es un tema de suprema inteligencia. Es un plan que está dictaminado por inteligencias estelares o muy superiores y que el hombre de pronto no lo ha sabido entender. Yo le hago la pregunta a esas Adelante. de redes. Sí, señor. ¿Qué es una profecía? Exacto. Entonces, una profecía es un mensaje que se dictamina antes de que el acontecimiento suceda, ¿cierto? Y para que este acontecimiento suceda, se generan muchos hechos de cumplimiento. Por ejemplo, tú ahorita hablabas de Nostradamus. Es uno de los profetas más reconocidos. Pero también podemos hablar de Enoc. Y también podemos hablar de Elías, que están en el Antiguo Testamento. Sí. Pero también podemos hablar de Benjamín Solari Parravicini, un argentino que es de los, digamos, profetas más contemporáneos. Y él, pues, ha determinado inclusive que las Torres Gemelas se cayeran desde 1938, ya lo tenía. Y eso sucedió hace ¿cuánto? 2001, Sí. hace 21 años, ¿cierto? Sí. Digámoslo así. Pero él ya lo tenía determinado. También había determinado a través de una de sus psicografías que el primer, digamos, ser en habitar o en ir a la luna iba a ser un perro. ¿Y quién fue la primera? Laica. Laica, ¿cierto? Sí. Entonces así la profecía siempre ha tenido un sustento. Pero la profecía también ha sido para burla, porque dicen, no, eso nunca se cumple. Pero qué maravilla que hoy los acontecimientos nos determinan que la profecía está más vigente que nunca. Sí. Y la pandemia fue una de ellas. Porque siempre, aún en Mateo 24, Jesús también lo determinó. Aquí Oiréis tenemos de algunos guerras. profetas, ¿no? Sí. Que tú Sí, claro que sí. ¿Podemos volver a la imagen anterior? Tenemos ahí a Mateo 24. ¿Por qué cito esto? Porque no es que yo quiero que la profecía se mire no desde la religión, pero sí desde una, digamos, inteligencia muy acertada que determina que hay hechos y acontecimientos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, venga, paren un momento. Claro que sí. Devuélvanos a la diapositiva anterior si son tan amables. Claro que sí. Entonces tenemos a Enoc, A Enoc, Elías, Daniel, Isaías sí, y Juan. Sí, señor. Y ahora vamos a hablar de una profecía que es la que estamos viendo en este momento. Póngame la siguiente diapositiva. Y es la diapositiva de Mateo. Mateo 24. que es ¿Cuál fue conocida. su profecía? Claro que sí, mire, ahí dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levanta nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Usted me va a decir, pero pestes han existido toda la vida, ¿cierto? Sí. Ay, sí, ¿y de dónde salieron las pestes y por qué salieron las pestes? Pero hubo algo que cambió la historia de la humanidad y fue el 2019. Con la pandemia. Sí. A través de ese acontecimiento el hombre empezó a sentir que necesitaba trabajar más en su espíritu y menos en el cuerpo o en lo que era materia y el mundo le ofrecía. Porque empezó a saber que así tuviera todos los medios y los recursos, no podía salir de su casa. Y el miedo le hizo en muchas situaciones hasta perder su vida. Porque muchos perdieron su vida por el miedo. Pero si yo tengo la profecía como una guía, digo, ¿y por qué me va a dar susto si yo sé que esto va a pasar? Yo sé que esto va a suceder, entonces yo activo mi voluntad y me preparo para esos acontecimientos. O sea, si a usted le dicen, Nacho, no se vaya para el canal porque el río Medellín se va a desbordar, usted no va a ser, digamos, ingenuo. Entonces ese día le dice a alguien que lo recoja en un helicóptero para que lo lleve al canal, ¿sí o no? Sí. Pero tiene una inteligencia. Una bicicleta eléctrica. No, un helicóptero, Nacho. Ahí es muy interesante el punto al que llegaste, porque hay un término también que se llama profecía autocumplida, ¿no? Y es porque ya una vez que de pronto la profecía se dispara, nos predispone a que va a suceder y en realidad los comportamientos en comunidad hacen que se vaya a cumplir la profecía. Pero ahí no entraría en el caso de terremotos ni nada, porque eso ya se nos sale de las manos a porque nosotros. eso cómo lo determina alguien. Efectivamente. Ahora, pasa mucho porque como hay mucho charlatán, llega y dice, no, vea, esto está escrito en tal libro. Sí. Y es que lo acabaron de escribir. Pero esto de lo que yo les hablo
cuando les hablo, por ejemplo, de Enoch, que él determina que va a llegar un personaje o un ser que se llama el Hijo del Hombre, que para un tiempo determinado va a llegar y va a acabar con todos los reinos, con todos los opresores, con la injusticia, con la maldad en la tierra. Nacho, yo te pregunto, ¿habrá maldad en la tierra en este momento? ¿Habrá muerte? ¿Habrá hambre? ¿Habrá pestes? ¿Habrá enfermedades? Y usted me dirá, siempre han existido, pero no es verdad, no es siempre. Eso empezó a partir de un punto de la historia de la humanidad. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Diferencia entre lo que usted me está hablando, un profeta, y un futurólogo? Ah, claro que sí. Entonces, mire, un profeta que sea asistido por inteligencias superiores siempre va a tener sustento en otras profecías, y las profecías no van a estar desligadas, siempre van a estar unidas. Por ejemplo, si yo te hablo de Benjamín Solari Parravicini, siempre va a estar unido a Mateo, siempre va a estar unido a Isaías, siempre va a estar unido a Elías, porque inclusive, o siempre va a estar unido al Apocalipsis. ¿Le tiene miedo al Apocalipsis? No le tenga miedo. El Apocalipsis, Armagedón. el Armagedón, el anticristo que llega para este tiempo, la bestia y el falso profeta, todo eso ya está en la tierra, pero no lo podemos ver con los ojos del fanatismo. Hay que verlo con inteligencia, hay que verlo con el espíritu, pero no con un espíritu por allá muy adormecido, sino con un espíritu fuerte, poderoso e inteligente que le permita obtener respuestas. Entonces, y el futurólogo simplemente hace artimaña o uso de la adivinación, que son, pues, aquí lo vamos a decir, muchos que llegan, no, mire, por favor, ¿qué numerito irá a caer para mañana, cierto? Porque obviamente la gente en su desesperación echa mano de esto, pero no ha entendido que en su corazón tiene un poderío tan grande que él puede ser artífice de su propia creación y de su propio designio. Y eso también lo determina la profecía, que llegaría un tiempo en que existirían unos hombres que contienen una luz poderosísima en su corazón, que es una semilla de conciencia sembrada a tiempo A. Los mayas hablaron de eso. Pero es que este tema es muy profundo y ojalá tuviéramos mucho tiempo, pero es muy interesante. Y no sé, porque vi las diapositivas que pusiste. Sí. ¿La profecía está ligada completamente a lo religioso? ¿A la religión? No. La religión echó mano de la profecía para, digamos, soportarse en ella. Y hizo un daño a algunas religiones, y yo puedo decir, casi todas, hicieron daño a la profecía, porque no le dieron la importancia y la relevancia que ella tiene. Porque entonces la tomaron, pues en muchos casos, yo lo voy a decir así, para un negocio. Sí, para Pero su entonces, favor, su interés. La profecía no está, digamos, o no fue dispuesta para crear religiones. La profecía fue dispuesta para ti. Hombre, que ya sientes dentro de tu ser un poder invaluable e ilimitable que te ayuda a entender con inteligencia, no con dogmatismo ni con doctrina, los acontecimientos y la ruta que debes llevar. Con inteligencia y con consciencia también, ¿no? Absolutamente. Es que la inteligencia va ligada a la conciencia, pero una conciencia que determina que el hombre es uno con el universo y uno con el creador del universo. Con ese creador ilimitado, insondable, que no tiene nombre, es una luz poderosísima. Que está por encima de cualquier religión. Absolutamente, que no tiene ese creador que no es solo de esta tierra, porque es que estaremos solos en este universo. Esta pregunta nos la hemos hecho mucho aquí. Yo los he escuchado, que ustedes han tocado ese tema acá. Por eso me gustaría mucho que tuviéramos tiempo para desarrollarlo en otro programa. Sí, señor. La existencia de otras humanidades que determinaron inclusive la existencia de esta. Pero entonces vuelvo y retomo el tema. Sí, Me gustó la adelante. Ahora lo pregunto ¿las profecías son atemporales? Atemporales, mire. O sea, sí, pues cualquiera puede hacer una profecía, van a caer rayos y centellas y tal. No, mira. ¿Cuándo? Cuando Dios lo determine. Y me queda como esa duda. No, claro, porque entonces cuando sea la voluntad de Dios, que es lo que todos dicen. Mire, la profecía es atemporal en esto, que siempre está ligada a acontecimientos, no a tiempos. Por ejemplo, alguien determinó, en el 2012 se acaba el mundo, ¿cierto? Y aquí no estamos. Sí, señor. ¿Cierto? Vimos la Pero película, ¿qué ¿sí o no? pasa? Sí, Pero sí. ¿qué pasa? Es que ahí es donde le hacen daño a la profecía, porque la profecía siempre va a estar determinada por acontecimientos y está ligada al espíritu y al pensamiento del hombre. Entonces, si en este tiempo ya hay unos hombres que se han elevado en su pensamiento y en su inteligencia y en su conciencia, ellos empiezan a accionar los demás acontecimientos por venir. Yo anhelo que el fin del mundo llegue ya y dirán, por Dios, ¿y cómo así? ¿Que se acabe todo? No, que se acabe todo lo que oprimía al hombre, que se acabe la enfermedad, que se acabe la miseria, que se acabe la pobreza.
pobreza y que solo quede el amor y la paz. Podemos llamar a un profeta que es profeta después de su muerte. A ver, explicámoslo mejor. ¿Podemos? ¿Hay profetas en vida? Exacto. ¿O hay que esperar a que fallezcan, Nostradamus, etcétera? Ah, Después, ok, sí, el sí. acontecer de la historia Claro. demostró que sí era un profeta. Claro, es que como ellos no dictaminan la profecía, porque es que ahí está lo que tú me decías de lo atemporal. El tiempo del hombre en esta humanidad no depende, o ahora depende de un reloj y de un calendario. Pero es que el tiempo es una ley que no tiene ni minutos, ni horas, ni segundos, ni meses. Es una ley que acciona a través de los acontecimientos y de las obras. ¿Usted y tiene, eso, hola, ¿y tiene alguna profecía por ahí para estos días para seguir comiendo aceituna? hermano, yo le voy a tirar muy una. asustados. Cuente. Vea, usted conoce Que no el sean tema estos días de de elecciones. Hidroituango. Que no hacen estos días de elecciones, que nos morimos del Mire, susto, ¿sí o no, hay María? una Sí, profecía total. que determina la rotura de una presa en el interior de unas montañas. Y dice, cántaro, cántaro, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Total. La tribu que no huyó, pereció. Y yo te pregunto, ¿eso tendrá que ver? Es que Hidroituango es un asunto muy complejo. Puede ser, Y o mire, puede ser una pequeña presa. Claro, puede ser. Habrá que Ahora, esperar habrá a que esperar el suceda. acontecimiento. ¿Por Muy qué? bien. Porque solamente, por eso ahí entonces te respondo la pregunta. Cuando el acontecimiento se da, dice, ve, Adolfo tenía razón. Pero ¿Cómo te entonces- parece que la presa se reventó? Entonces imagínense que con esa profecía fuéramos a desmontar todas las presas que tenemos porque no sabemos cuál es la que va a colapsar. Claro, no, es una exacto. cosa. Oiga, me encanta tenerlo acá. Bien Entonces, interesante. no, Nacho, y tenemos tiempo. Ojalá Ay, tuviéramos ya más tiempo. se me puso nervioso. ¿Ah? Y me iba a preguntar y yo tenía la aceituna en la boca. Sí, sí, pero lo más importante de todo esto, Nacho, no es, como digo, llenar de temor a la gente, sino de esperanza. De esperanza que hay un plan que determina que la humanidad puede supervivir y que va a existir por siempre. Eso sí, necesita hacer unos cambios, unas transformaciones. Yo le creo a las energías, le creo a todo. A mí Claro. me gusta. La Yo sé luna que a me vos te produce gusta todo. energía. El sol. ¿Y Yo qué soy me dice del selenita. sol? Yo soy selenita, me gusta eso, las estrellas. ¿Tú A eres mí selenita? también. Yo soy lunática. Bien. Ah, o sea que son románticos. María Guía, ¿alguna otra pregunta para que demos paso a nuestros adultos mayores? No, antes agradecerle a Adolfo por habernos echado este discurso que nos pone a pensar. La profecía dice que usted quiere otra. Bueno, lo que pasa es que tengo esta, no me la he podido comer porque tengo que aprovechar, pero Vámonos. claro que sí. Muchas Muchas gracias a gracias, ti, que sí. pero Lástima te que recibo tiempo. la otra para Claro. mi esposa. ¿Permiso? Ah. ¿Y esa mona quién es? Mi niña, Qué linda. No, por favor, póncheme esa mona. tráigame esa niña por Ven, acá. ven. por acá. Ven. Ven, Cami. Eso. La profecía corre. decía que este hombre Que la iba a tener- profecía decía que iba a tener una mona de ojos azules, mira. Vení, Qué niña yo tan te confieso linda, una cosa. por Mira para acá, favor. para la cámara. ¿Tú cómo te llamas? Voy a ponerme. ¿Cómo te llamas? Camila. Ah, me pegó con el nombre de mi hija. ¿En No, serio? sí. Que son hermosas. Camilonchis. Mire, este es el futuro. Mírame. Ellos son el, El futuro mismo y el color de ojos de mi hija. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto? El mismo color de piel de mi hija. Uy, esto es una profecía extraña. Se Y no cumplió. estoy mintiendo. Para que veas. No estoy mintiendo.